¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en Eje Sur Morelos y hoy les voy a hablar de algunos comportamientos y aprendizajes negativos que aprendimos de nuestros padres o de las personas que nos educaron. Pudieron ser nuestros abuelos o nuestros hermanos mayores, aquellas personas que de alguna forma tuvieron una gran influencia en la persona que somos hoy. ¿Por qué no voy a hablar de las cosas positivas? Porque estas cosas positivas te han hecho ser tan fuerte, tan bueno como eres hoy. Sin embargo, hay algunos otros comportamientos que aprendimos que nos pueden meter en problemas si no los tomamos de manera consciente. Es decir, si no observamos cómo nos pueden estar afectando en nuestras vidas. De tarea, por supuesto, en esta época navideña también les voy a pedir que recuerden aquellas cosas positivas que les enseñaron sus padres o sus figuras de autoridad y que se las agradezcan mucho. Pero sí quiero que tomemos un momento de concientización acerca de qué ha pasado con esos comportamientos que no nos gustaban. Y en esta cápsula les voy a hablar de dos posibilidades que hemos podido manejar de esos comportamientos negativos. El primero es que lo hayamos adoptado. Es decir, podemos observar un comportamiento negativo en alguno de nuestros padres y de pronto observarlo en nosotros mismos. Y por supuesto que no es genético, es algo que vimos, que de hecho nos molestaba, pero aprendimos y lo volvemos a repetir. Esto se le llama adopción. Y normalmente nos sorprende cuando en algún momento estamos repitiendo la misma conversación que nuestro padre nos decía a veces a nuestros hijos, o nos volvemos a repetir a nosotros aquello que ellos nos decían. Bueno, por ejemplo, si tu papá era muy agresivo con las personas y eso te molestaba y de pronto te ves a ti mismo siendo agresivo en el momento en que manejas, agresivo con el mesero, agresivo con la persona que está en una oficina y te empiezas a observar como una persona agresiva, exactamente como si estuvieras repitiendo el mismo patrón de comportamiento que hacía tu papá. Por ejemplo, si tu mamá era una persona que se ofendía rápidamente y dejaba de hablar, y a ti te molestaba mucho que te dejara de hablar. Sin embargo, ahora cuando te enojas con el novio o con alguna persona en el trabajo, fácilmente le dejas de hablar, pues ahí estás frente a una adopción de comportamiento. Y esa adopción de comportamiento no te está llevando a nada positivo. Y lo que tenemos que hacer, primer paso, es tomar conciencia y luego actuar de maneras diferentes, que es darnos cuenta que este comportamiento agresivo no nos lleva más que a mayor agresión o que dejar de hablar lo único que hace es lastimar a las personas en uno de sus peores miedos, que es sentirse ignorados y que en ningún momento estamos arreglando las cosas. El otro comportamiento parece opuesto, es decir, es la rebelión. Nos rebelamos a este comportamiento que tenían nuestros padres o figuras de autoridad y actuamos de manera completamente diferente. Y entonces pudiera parecer que ahora, bueno, pues ya nos libramos de esto. Y en realidad lo que ocurre es que estamos actuando de la manera opuesta, sin embargo, este comportamiento sigue influyendo en nuestra forma de actuar. Te quiero dar un ejemplo. Imagínate que tu papá era una persona que regañaba mucho, que era muy autoritario, y tú decides no ser así. Y ahora, por ejemplo, cuando estás con tus hijos y necesitas ponerles un límite, como te dijiste a ti mismo que no ibas a ser igual que tus papás, pues ahora no puedes en ningún momento ser agresivo o poner un límite. Por supuesto, no te estoy pidiendo que seas agresivo, pero es en el momento en que es necesario que tú pongas límites, no te atreves a hacerlo porque te revelas al comportamiento que hacía tu papá. Voy a ponerte otro ejemplo. Imagínate que tu mamá es una persona muy temerosa que todo el tiempo está esperando que algunas cosas terribles ocurran y te pide por favor que no salgas en la noche, que tengas mucho cuidado, que cierres la puerta, que no andes con ninguna joya porque te pueden asaltar. Y tú decides rebelarte a esa situación. No quieres ser una persona tan preocupada y tan temerosa, lo cual pudiera estar bien. Sin embargo, al rebelarte en este comportamiento, te conviertes en alguien descuidado que puede andar a las 3 de la mañana solo y que en lugares peligrosos o que se sube a un taxi desconocido y que de pronto tú mismo te observas haciendo cosas que te ponen en peligro simplemente porque
te estás revelando. Bueno, estos son dos de los comportamientos. Me encantaría que empezaras a analizarlo y que me comentaras si observas algunas de estas cosas, y en algunos de otros de nuestros blogs les voy a hablar de otras 3 formas en que estos comportamientos negativos de nuestros padres nos pudieran afectar en el presente. Te deseo, por supuesto, que recuerdes también todas esas cosas positivas que te han hecho ser la persona maravillosa que seguramente eres. Gracias. Una producción de Targets Marketing.